Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer la perspectiva de la terapia cognitiva conductual. En esta oportunidad vamos a exponer Janet Policarpo, Marisa Salas y Tania Arcos. Para abordar un poco del tema de cognitivo conductual, debemos saber que es un tratamiento que ayuda al paciente con depresión. Bueno, en general se sitúa con este paciente y ayudar a cambios de sus pensamientos, de sus emociones, sus conductas y sus respuestas fisiológicas disfuncionales. Para esto debemos saber exactamente quiénes fueron los representantes o los mayores exponentes de esta terapia. Así son dos, pero el principal es Aaron Beck. Esta terapia surgió de unión de dos grandes teorías. Es un modelo conformado por un grupo de intervenciones que se ponen en práctica luego de una gran evaluación al paciente, y por lo general son evaluaciones a las características biopsicosociales del paciente. Este modelo es un modelo de psicoterapia que es muy estructurado, muy activo y muy centrado. En sí, el modelo va muy de la mano con sus objetivos, que son primordiales en sí para poder fundamentar bien esta terapia. El primero de los objetivos es disminuir los pensamientos disfuncionales. ¿Qué queremos decir con esto? Este objetivo fue planteado por Beck y lo dividió en tres elementos, como triadas cognitivas, que sí son patrones, ideas, actitudes negativas de sí mismo, del mundo, de su entorno, de su medio ambiente y también de su futuro. También esquemas negativos, que son patrones y pensamientos estables y duraderos por un cierto tiempo, tienen una poca duración en sí. Y por último, distorsiones cognitivas, como inferencias arbitrarias y abstracciones selectivas. En el segundo objetivo tenemos incrementar las habilidades del autocontrol, que este objetivo en sí se basa en un modelo de autocontrol, como su mismo nombre lo dice. Este objetivo va muy pegado de la mano con tres procesos que son secuenciales para sí, que es el automonitoreo, la autoevaluación y el autorrefuerzo. Por el tercer objetivo tenemos la optimización de la capacidad de resolución de conflictos. En sí, otros autores, muy aparte de Becker, sugirieron de que las dificultades de la capacidad de resolución de problemas es considerado como un factor de vulnerabilidad para el paciente, el cual es un obstáculo muy grande que no los deja avanzar, no deja que pueda haber un horizonte mucho más allá de los problemas, y es un gran impedimento para el avance de la terapia con el paciente. Por último, tenemos mejorar las tasas de reforzamiento positivo y aumentar las habilidades sociales interpersonales igualmente. ¿Por qué referimos a esto? Porque en sí nuestro paciente suele mencionar mucho los problemas que conlleva, pero tiene un gran defecto. Cada vez que le menciona constantemente, al inicio es como que una captación mucho de atención y de querer ayudar, en sí de ser solidarios y querer participar en el problema del paciente y poder ayudarlo. Pero cuando ya el paciente lo menciona reiteradas veces, ya deja de ser un ambiente positivo social, sino ya es como que se convierte en molestias y reduce mucho el apoyo y el círculo se vuelve completamente cerrado y uniforme para él solo. Entonces, ¿a qué nos queremos basar con eso? Que por último, las habilidades sociales que son insuficientes son el resultado de una capacidad limitada para obtener un ambiente positivo social óptimo. Como les mencionaba, en general, el paciente siempre suele quejarse muchísimo y atrae como que círculos sociales que están muy dispuestos a poder ayudarlos, pero para la redundancia, este círculo se finaliza cuando ya vuelve a ser de un autoconcepto negativo porque son reiteradas veces. Para poder reforzar nuestra exposición, queríamos mostrarles un pequeño video.
La terapia cognitivo-conductual es una orientación terapéutica que cuenta con una eficacia científicamente comprobada. Nace a partir de la fusión de las terapias conductistas y las que se derivan de la psicología cognitiva. En realidad, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, tendríamos que hablar en plural, ya que son varias las terapias que entran en esta categoría. Por nombrar algunos ejemplos, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Beck, la terapia dialéctico-conductual, entre otras. Esta terapia se basa en la creencia de que las distorsiones del pensamiento y las conductas desadaptativas desempeñan un papel en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos psicológicos. Por tanto, los síntomas y la angustia asociada pueden reducirse mediante la enseñanza de nuevas habilidades de procesamiento de información y mecanismos de afrontamiento. Esta terapia consta de 3 etapas. Durante la primera etapa, la evaluación psicológica, nos ocupamos de conocer al paciente y entender los problemas por los que consulta. Si existe un diagnóstico, como depresión, bipolaridad o fobia social, tratamos de encontrarlo en este momento. Durante esta fase, paciente y terapeuta charlan y acuerdan cuáles son los objetivos del tratamiento y ponen las prioridades en los mismos. La segunda etapa es la más larga, el tratamiento propiamente dicho. Aquí es cuando se aplican las técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al paciente, tratando de alcanzar los logros que se plantearon en la primera etapa. Las técnicas que se aplican varían mucho según el problema, el paciente y el momento que esté atravesando. En cualquier caso, casi siempre la aplicación de un procedimiento se charla con anticipación con el paciente. Durante la tercera etapa, el seguimiento, vamos espaciando la frecuencia de las consultas, mientras aplicamos procedimientos orientados a mantener los cambios y prevenir recaídas. Cuando los objetivos se lograron y el cambio se consolidó, damos de alta al paciente. Esta terapia no suele ser de tan larga duración, en promedio entre 12 y 15 sesiones, pero depende del caso. Por ejemplo, si una persona está deprimida, seguramente tendrá distorsiones del pensamiento que la hacen ver todo de manera pesimista. En la ansiedad, la persona seguramente estará sobrevaluando el riesgo potencial de ciertas acciones o acontecimientos. De esta manera, el terapeuta buscará cambiar estas ideas irracionales por otras más funcionales. Si la persona piensa, por ejemplo, que es un fracaso porque la han despedido de su trabajo, el terapeuta buscará hacerle ver que está generalizando y que puede haber otras explicaciones para esto. De igual forma, la terapia cognitivo-conductual busca ayudarle al paciente a exponerse y habituarse a las situaciones que le provocan estrés. Por ejemplo, en el caso de las fobias, para que sea capaz de afrontarlas y superarlas a través de técnicas como la desensibilización sistemática. La terapia cognitivo-conductual resulta útil y con eficacia comprobada en una gran variedad de trastornos como los de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, problemas de adicciones e incluso trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Entre las críticas hacia la terapia cognitivo-conductual se encuentran el hecho de que algunos cuestionan la eficacia real de este tipo de terapia. También su efectividad parece ir decreciendo desde hace varios años, según un metaanálisis realizado en 2015, y las altas tasas de abandono en comparación con otros tratamientos, pues algunos pacientes la consideran demasiado aburrida y mecánica. A continuación, le daré paso a mi compañera para que nos pueda seguir explicando sobre la teoría cognitiva conductual. Les voy a hablar sobre la terapia conductual. Este tipo de terapia está basada en los principios del conductismo. Ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos. Permite visualizar situaciones exigentes con una mayor claridad. Esto quiere decir con un panorama mucho más amplio. Asimismo, ayuda a responder a estas situaciones de forma mucho más efectiva. Tenemos técnicas de terapia de conducta basadas en el condicionamiento clásico. Les mencionaré 3, que son inundación, terapia de aversión y desensibilización sistemática.
En el caso de inundación, está aplicado en el tratamiento de fobias. En esta terapia se anima al paciente a enfrentarse con la situación temida. Se impide que el sujeto pueda escapar, ya que el escape podría favorecer a esta fobia. Debe permanecer en la situación de enfrentamiento con el objeto temido hasta que la ansiedad desaparezca totalmente. En la siguiente tenemos desensibilización sistemática. Esta técnica está dirigida a reducir la respuesta de ansiedad y las conductas motoras de evitación ante determinados estímulos. En primer lugar, se realiza un entrenamiento en la relajación progresiva de la musculatura. En segundo, una construcción de una jerarquía de miedos que va de menor a mayor. Y por último, la desensibilización propiamente dicha consiste en repetidas presentaciones imaginarias del estímulo de miedo de forma gradual mientras el paciente se encuentra en una relajación muscular progresiva. Por último, tenemos terapia de aversión, en la cual se utiliza el castigo para la eliminación de determinadas conductas. Se utiliza un estímulo punitivo contingente a una respuesta que se desea eliminar. Con estímulos punitivos nos referimos a, por ejemplo, el ruido, un choque eléctrico, náuseas y vómitos provocados por fármacos. Entre las técnicas que están basadas en el condicionamiento operante les mencionaré tres, que son economía de fichas, manejo de contingencia, extinción y modelado. En el caso de la economía de fichas, esta estrategia se basa en el refuerzo positivo, en la cual se ofrece a los individuos fichas que pueden ser canjeadas por privilegios o elementos deseados cuando se exhibe un comportamiento positivo. Esta táctica es muy usada por padres y profesores para ayudar a mejorar el comportamiento de los niños. Un ejemplo de eso podría ser que las fichas podrían ser pegatinas, sellos con tal vez una cara feliz. Determinada cantidad de fichas que digamos una o dos se puede canjear por algo que desea el niño. Esta conducta podría ser dejar de morderse las uñas o alguna otra conducta negativa que tenga el menor. Y al obtener determinada cantidad de fichas, canjean algo que desean. Tenemos también el manejo de la contingencia. Esta es cualquier técnica operante que intenta modificar una conducta por el medio del control de sus consecuencias. Implica un contrato escrito entre el terapeuta y el individuo que describe metas, recompensas y sanciones. Tener este tipo de acuerdo claro ayuda a cambiar el comportamiento y agregar un gran sentido de responsabilidad, dado que esto ya es un compromiso. En el modelado implica aprender mediante la observación y la imitación de los demás. Es útil en aquellos casos en el que la conducta que se requiere aprender no se encuentra en el repertorio de habilidades del individuo. Por último, tenemos extinción, que funciona mediante la eliminación de cualquier tipo de refuerzo para el comportamiento negativo. Un claro ejemplo sería un niño que posee mal comportamiento y se saca de su situación y la atención asociada a esta situación. Y luego de esto el comportamiento debe parar. A continuación les doy paso a mi compañera. Hablaré sobre el conductismo, el punto del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Empezaremos por el conductismo. Tiene como representante a John Watson, que es un psicólogo americano. El conductismo es considerado como el modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. Ahora hablaré sobre el condicionamiento clásico.
Una de las características importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Como representante tenemos a Pavlov. Como muchos ya conocemos el ejemplo de Pavlov, que viene a ser el perro, la salivación con la comida, voy a presentar un ejemplo parecido para que se pueda entender. Tenemos, antes del condicionamiento, una jeringa que viene a ser el estímulo incondicionado, dándonos como respuesta incondicionada el miedo. Luego tenemos al doctor que viene a ser el estímulo neutro y no nos genera ni una respuesta. Luego, durante el condicionamiento, tenemos al doctor que viene a ser el estímulo neutro, más la jeringa que es el estímulo incondicionado, nos genera una respuesta incondicionada que viene a ser el miedo. Ahora, después del condicionamiento, tenemos al doctor que es el estímulo neutro y nos da como respuesta condicionada el miedo, porque allá lo asociamos con la jeringa. Ahora a continuación hablaré sobre los principios del condicionamiento clásico. Tenemos 5 puntos: la generalización, extinción, recuperación espontánea, discriminación y condicionamiento de orden superior. Hablaré sobre cada uno de ellos, empezando por la generalización. Al momento de reforzar una respuesta se produce un incremento en otra respuesta parecida. Ahora, extinción. Es un procedimiento en el cual una conducta operante que ha sido reforzada deja de ser reforzada, produciendo así el fin de la respuesta. Luego tenemos la recuperación espontánea, que viene a ser las respuestas extinguidas se pueden recuperar después de un periodo corto de estimulación, pero se extinguirán nuevamente si no les representa durante un tiempo. O sea, si no se presentan los hechos durante un tiempo, eso se puede extinguir. Luego está la discriminación. Se dan respuestas específicas a estímulos específicos. Y por último, el condicionamiento de orden superior. Aparece un nuevo estímulo que se empareja al estímulo condicionado, haciendo de este un nuevo estímulo condicionado. Ahora hablaremos sobre el condicionamiento operante. Se utiliza un método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos, o sea, las recompensas, y castigos con una determinada conducta. De esta forma se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento y la consecuencia de este. Y como representante tenemos a Skinner. Hoy hablaremos sobre los mecanismos del condicionamiento operante. Tenemos el refuerzo. Es aquello que incrementa la probabilidad de ocurrencia de una conducta, en el cual tenemos lo positivo y lo negativo. En lo positivo se refuerza o se aplica un premio tras la conducta deseada. Y en lo negativo, eliminamos algo negativo tras la conducta deseada. Luego tenemos la extinción, que viene a ser respuestas no reforzadas, sean poco probables de que se repita. Y por último, el castigo. Es aquello que decrementa la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Gracias.